Muy bien. Entonces, tenemos que hacer un programa para cargar un vector de números de 10 elementos, ¿sí? Números enteros, y luego hay que calcular, en principio, el máximo valor del vector. Bueno, vamos a resolver eso por ahora. Vamos a crear una constante, ¿sí? Entera para guardar el tamaño del vector, cosa de que podamos cambiar esto rápido y pasemos fácil de un vector de 10 a un vector de 5 o de 100, ¿sí? Luego, un vector, vamos a llamarlo vec, de tamaño tam. Este va a ser el vector de enteros con el cual vamos a trabajar. Lo primero que hay que hacer es cargar el vector. Bueno, entonces voy a poner un comentario acá y vamos a decir cargar el vector. ¿Y cómo hacemos para cargar el vector? Bueno, vamos a declarar una variable para hacer un ciclo. Recorro, recorro con un for cada uno de los elementos y pido un valor, ¿sí? Vamos a poner, ingresar un número y sein de vec, que así se llama el vector, en la posición i. Bien, acá está hecho la carga del vector. Bien. Luego, ¿qué habría que hacer? Siguiendo los pasos de lo que nos pide el programa. Bien, tendríamos que pasar a lo que sería el procedimiento de calcular y mostrar, vamos a poner solo calcular el máximo valor del vector, ¿sí? Hay que encontrar ese máximo valor. Bien, habla acá de que los números pueden ser números positivos únicamente, o podría haber números negativos en este vector. Puede haber negativos, ¿sí? Fíjense, cuando algo no queda explícito, cuando no dice números positivos enteros, entonces asumo el peor escenario, que es que pueda tener ceros, negativos y positivos, ¿sí? Entonces, para resolver este punto, el de calcular el máximo del vector, voy a declarar una variable que se llame máximo, y ahí voy a querer guardar el valor más grande del vector, ¿sí? Ahora, si el valor más grande del vector puede ser negativo, porque son todos negativos dentro del vector, esto no me ayudaría de mucho, como vimos anteriormente, ¿no? Es el mismo ejemplo que vimos cuando teníamos, por ejemplo, un for y cargábamos el máximo y calculábamos el máximo de una lista, pero ahora con vectores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que calcule máximo para cualquier número? Claro, pero el máximo igual 0 ahora acá no funciona, no va a servir. Así que podemos usar contador, podemos usar una bandera, ¿sí? Si es un contador, ¿qué harías, Ramiro? Claro, el máximo podría ser 0, así que no nos sirve como valor de referencia o valor absurdo. Pero Ramiro había puesto que si tenemos un contador, nos podría ayudar. Entonces, el contador, cuando el contador valga 1, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si yo tengo un contador que lo pongo en 0 y después me pregunto si es 1, ¿para qué me sirve eso? Para tener el primero como máximo y después tener con qué comparar. Pero ahora es más fácil que eso, porque si yo tengo un vector y quiero poner que el primer valor del vector es el máximo, tranquilamente puedo hacer esto. ¿O no? ¿Acaso acá no estaría diciendo que el primero de los números que ingresé en el vector se asigne como máximo? Claro, como dice Paola, que el primer valor sea el máximo.
Perfecto. Y ahora hago un ciclo, y tiene sentido que lo empiece en 0 a este ciclo, teniendo en cuenta que al primero ya de alguna manera ya lo usé. Ya no tiene sentido. Arranco desde el segundo, voy hasta el final. Y ahora lo que hago es comparar. Si lo que tengo en el vector, en cualquiera de las posiciones posteriores, es mayor a lo que tengo como máximo, lo que hago es actualizo el máximo con esa posición que encontré con un número más grande. ¿Sí? Cuando termine el for, quiere decir que recorrí todas las posiciones. Quiere decir que el máximo sí o sí me tiene que quedar el valor más grande. Así que lo que voy a hacer es un cout y voy a poner valor máximo y lo que tengo el máximo. Bien, con esto ya lo puedo probar y ver si funciona. Algo que voy a hacer, si les parece bien, es en lugar de cargar 10 valores, voy a cargar 5. Entonces va a ser más corto. Entonces tengo acá, me pide un número, por ejemplo, 60, 30, 88, 99 y 12. Me tiene que decir que de este vector que acabo de cargar, el más grande es el número 99, ¿sí? Bien. Y si fuesen todos números negativos, que era una de las cosas que teníamos que garantizar, que funcione también para números negativos, voy a poner, por ejemplo, menos 100, menos 45, menos 77, menos 90 y menos 87. El número más grande de esta lista es el menos 45, ¿bien? Entonces, funciona también para negativos, ¿sí? Y con esto ya sabemos que va a funcionar para cualquier combinación de números negativos, positivos y ceros. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá se entiende lo que hicimos? Bien. Veo un montón de no, pero no sé si me respondieron no a otra cosa o me están respondiendo no a que no entendieron. Son del anterior. Ok, bueno, me alegro. Porque si no tenía un montón de gente que... Y está bien, no hay problema si no entendieron. Se lo vemos como explicarlo de otra forma, si no. Bien, entonces de esta lista, ¿sí? Lo que podemos hacer, que me acostumbra bastante, es hacer una planilla, ¿sí? Una planilla de cálculo. Para este no es tan necesario porque de 5 números es fácil de darse cuenta, pero más adelante, para el otro punto, va a ser muy necesario tener una planilla, porque ya los datos son mucho más complejos, ¿sí? Mucho más difícil. A ver si puedo agrandar esto. Bien. Entonces, para el problema 1 o ejemplo 1, tenemos un vector, que lo llamamos vec, y tenemos cada una de las posiciones, ¿sí? Esta es la posición del vector. El vector es vec de 10, sería int vec de 10 elementos. ¿Bien? Y acá tendríamos los valores que ingresamos al vector, ¿sí? Cada uno de los valores, que inicialmente, como sabíamos, o como comprobamos, tienen basura, y si yo no le hago un segin o le asigno el dato que yo quiera, tiene basura y probablemente no sea una buena idea utilizarlo para nada, ni mostrarlo, ni contar, ni sumar. Entonces, vamos a simular una carga de datos de 10 números. Vamos a poner 55, 44, 23, varios números. Y vamos a repetir el más grande un par de veces. Bien, el más grande es el número 89, entonces me tiene que decir máximo 89. ¿Sí? Esto claramente se puede ver. Después, otra cosa que nos pedía era la posición o posiciones en donde, acá me faltó la ES, en donde aparece el máximo valor dentro del vector. Bueno, entonces, si vamos a la planilla de cálculo que hicimos, el máximo
aparece en posiciones 6, que tendría que ser la 7 para el usuario común. Perdón, me salté una. 4, que sería la 5 del usuario común. 6, que sería la 7 de una persona no informática. 9 y 10. ¿Se entiende eso que estoy diciendo de una persona no informática o el usuario común? ¿Sí? ¿No? Ok. Ya estuvimos hablando de que, bueno, los vectores arrancan desde 0, ¿sí? En una lista, y eso ustedes, bueno, lo entienden porque trabaja de esa manera, pero si yo estoy dándole este sistema que lo pruebe a alguien que no estudia programación, va a pretender que el primer elemento de la lista sea el 1, no el 0. ¿Sí? Entonces, si cargó esto y yo le digo que el máximo aparece en las posiciones o en el orden 4, 6, 8 y 9, no va a entender nada. Va a decir, ¿cómo? No era el cuarto, era el quinto de los elementos. ¿Sí? Entonces lo que hago es mostrarle al usuario de una forma que lo pueda entender. El usuario no tiene la culpa de que en la programación los vectores empiecen en 0. Así que lo que hacemos es mostrarle al usuario las posiciones como las cargó. Nosotros sabemos que después le sumamos, le restamos 1 o arrancamos desde 0, pero el usuario no. Entonces no le podemos pretender que se adapte. Nos adaptamos nosotros. Claro. Sería, cada vez que encuentro una posición, le sumo 1 en este caso para que se adapte al usuario. En el mismo caso, si yo quisiera que el usuario ponga un número de posición y mostrar lo que tiene, y el usuario pone la posición 10, quiere ver qué tiene el elemento 10 de la lista, yo no puedo mostrar un mensaje que diga, no, el elemento 10 no existe, en realidad el último es el 9. Eso es algo que es para nosotros. Lo que hacemos es, pone el usuario el número 10, le resto 1, este es el elemento que el usuario quería ver. ¿Ok? Eso es importante que se entienda. Que el usuario no tiene por qué saber que los vectores empiezan en 0. Bien, mostramos esto y otro de los puntos que había que ver era cuántas veces aparece el máximo valor dentro del vector. Bueno, si mostré 5, 7, 9 y 10, quiere decir que aparece 4 veces. ¿Sí? Aparece 4 veces. Esto es lo que tenemos que mostrar como salida final, ¿sí? Como resultado final. Así que vengamos acá, vamos a venir acá. Tenemos la carga, vamos a poner que son 10. Tenemos calculado el máximo del vector. ¿Cómo mostramos buscar apariciones de un valor? En este caso, el máximo. ¿Cómo busco las posiciones? Posiciones donde aparece un valor, que en este caso es el máximo. ¿Qué les parece? Cristian dice, recorremos con un for todos los elementos y si se da de que el elemento recorrido es igual al valor que yo definí como máximo, entonces encontré, ¿sí? Encontré un... Entonces lo que hago es esto. Hago un ciclo que empieza desde el principio hasta el final del vector, desde 0 hasta tam, pero sin incluir tam. Y acá, como decía Cristian, si sucede que el vector en la posición i, ¿sí? Un elemento del vector es igual al máximo, entonces, básicamente, si voy al Excel, lo que estoy haciendo es, estoy buscando este valor acá, entonces arranco con la posición 0. ¿Es igual? No. ¿Es igual? No. No, no, acá sí. El máximo valor, que es 89, es igual a lo que contiene el vector en la posición 4. Bien, se cumple el verdadero ahí en ese if. ¿Qué tengo que hacer? No, fíjense lo que pedía el enunciado. La o las posiciones en donde aparece el máximo valor dentro del vector. La o las posiciones. Entonces lo que tengo que informar es en qué índice lo encontré. ¿Sí? Entonces lo que mostraría, ahí como dice Cristian,
lo que hago es un cout de la posición donde lo encontré más 1. Bien, eso es lo que muestro. Y podríamos mostrar un espacio, o un endele mejor, para que aparezca uno abajo del otro. Entonces, podríamos poner como una especie de título a esto. Vamos a poner un endele y poner posiciones donde aparece el máximo valor, 2 puntos, y que aparezca uno abajo de la otra. Bien. Y como dice Nico, si lo cuento también, acá, estaría resolviendo el punto C. ¿Sí? El punto C, voy a poner un contador, 0, y cada vez que encuentre el máximo adentro del vector, debería contar. Y técnicamente, como dice Pablo, pregunta si es la posición de los números ingresados o la posición del vector. Es lo mismo en realidad. Como el usuario lo va ingresando en orden, entonces es la posición del vector, coincide con la posición o el orden en que los cargó. No sé si esa era la pregunta, pero sería lo mismo. Bien. Técnicamente, como decía Nico, ¿no sería lo mismo? A ver cómo sería. Ah, ok, ahora entendí. Bien. Pero creo que lo aclaré un rato largo a eso. De que el usuario no tiene por qué entender que 0, ¿sí? Es la posición, por así decirlo, del primer elemento, y que en su lugar tendríamos que mostrar 1, ¿sí? Hice toda una explicación con esta planilla. Entonces, lo que vamos a mostrar es la forma, entre comillas, humana. Ah, no, acá me parece que, o sea, acá corresponde mostrarlo como la persona lo cargó, ¿no? O sea, que aparezca 5 cuando en realidad era la posición 4, 7 cuando era la posición 6, y así. ¿Está bien? Porque es una salida. Si yo estuviese usando la posición 5 en lugar de 4, eso sería un problema. Pero cuando lo estoy mostrando, está bien que se muestre la posición para que lo entienda el usuario, ¿sí? Ok. Lo que habría que hacer entonces es contar ocurrencias de un valor dentro del vector. En este caso, el máximo, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué teniendo acá, ¿sí?, la posibilidad de poner cont más, voy a hacer lo mismo y ponerlo acá? Así. ¿Por qué? Bueno, ahora les digo. Esto no, esto no iría. Solamente iría el cont más. Y al final de todo lo que tendría que decir es cantidad de ocurrencias del valor máximo y lo que tiene cont. A ver, están todavía con lo anterior, ¿no? De esto, lo de la posición. Sí, o sea, ustedes, vamos a hacer así, tienen que resolver lo que pide el enunciado. Este enunciado, si es confuso y lo resolviesen sin sumarle 1, en un examen, por ejemplo, está bien. Si el enunciado le pareció confuso, si ponen esto, no va a estar mal. Pero pónganse del lado del usuario. ¿Les quedaría claro que digan, vos estás en la posición 0 o sos el número 0 de la lista? ¿No? A eso es lo que voy con sumarle 1. No sé si me explico. Pero bueno, queda un poco a criterio de ustedes, ¿sí? ¿Cómo les parece que tendría que decir para que no les quede dudas de que tienen que sumarle 1 a la posición? A ver. Los números de orden donde aparece el máximo valor dentro del vector. ¿Está bien?
podría ser, qué sé yo, pero no me parece que sea para preocuparse mucho el tema de si le sumo 1 o no. Lo importante es que se entienda por qué le sumo 1 acá cuando hago la salida. Claro, es la posición en la que el usuario cargó, ¿sí?, el valor, más allá de que nosotros usamos esa posición un número menos, porque los vectores empiezan en 0. Pero el usuario no sabe eso, ¿sí? ¿Ok? Bien. Eso en realidad no me parece lo más confuso de esto, sino lo más confuso yo creería que es por qué volví a hacer lo mismo, ¿sí?, en donde en un caso muestro i más 1 y en otro con exactamente la misma lógica, el mismo código, cuento. Eso sí me parece una pregunta como que se deben estar haciendo muchos. ¿Por qué repetí el mismo código? ¿Sí? Si lo puedo poner esto acá mismo tranquilamente. Y sería lo mismo, ¿no? No, no es un else. Es en el mismo if incluso. Ni siquiera es en un else. Es en el mismo if, misma condición, además de mostrar, podría contar. Pero decido hacerlo aparte de vuelta. Bueno, Brian les va a dar una idea de por qué hoy, ¿no, Brian? Bueno, Sí, Brian. sí, sí. Ah, Hoy, sí, 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 sí. Estaba pensé ahí. que estaba tan No, divertida la clase que te quedaste dormido. no, Eh, no, sí, sí. Hoy vamos a ver algo de cómo dividir las tareas o las acciones que va a terminar haciendo el programa y claro, y fíjense, armar algo un poco más genérico. otra cosa que yo fui haciendo también a propósito y que no es obligatorio es a cada acción, ¿sí?, a cada conjunto de líneas que hacen una acción puntual, les puse un comentario. Esto es cargar un vector. Esto es calcular el máximo de un vector. Esto es, ni siquiera es buscar, es mostrar posiciones donde aparece un valor, que es el máximo, y luego contar ocurrencias de un valor dentro del vector. Básicamente, cuando vean lo que van a ver hoy con Brian, ¿sí?, no creo que hoy lo vean ya con vectores, pero van a tener una idea. Todo esto que está acá se va a reemplazar por algo que va a ser una cosa así. Y todo esto que está acá va a ser así. Y va a recibir sus parámetros, ¿sí?, y va a devolver lo que tenga que devolver, ¿sí? Funciones. Eso es lo que van a ver y es el próximo tema a ver. Entonces, con las funciones está bueno tener en claro qué es lo que hace una función y que haga exactamente una sola cosa. Entonces, si yo en una función muestro y cuento, son dos cosas, no es una sola. Por eso la idea de que si yo hago solamente una función que cuente y me devuelva cuánto contó, la puedo volver a utilizar. En cambio, si contaba y mostraba y yo solo necesitaba contar, entonces no la voy a volver a utilizar. ¿Sí? Por eso es que a propósito lo dejé así. No es la forma más optimizada para ahora, pero pensando en que esto después yo podría necesitarlo hacer en algún futuro, buscar un valor dentro de un vector y ver cuántas veces aparece, entonces lo hago aparte para tenerlo, ¿sí? Después voy a tener una función con esto. Bien, más allá de esa modificación, de esa aclaración que más adelante lo van a ver, el tema de funciones, esto, así como está, debería resolver el problema y dar esto. Así que probemos. Voy a poner esto en un costado. Y voy a correr la aplicación, poner esto del otro. Bien. Ahí se ven las dos cosas, ¿no? Más o menos. Sí. Ok. Entonces, pongo los números que están ahí, 55, 44, 23, 75, 89 es el máximo, 78, 89 nuevamente, 50, 89 y 89. Me tiene que decir máximo 89, posiciones donde aparece el máximo valor,
5, 7, 9 y 10, y cantidad de veces que aparece el máximo valor, 4 veces. ¿Bien? Y queda abierta la resolución para que eso pueda pasarse a funciones y después tener un main muy, muy cortito, ¿sí? Con funciones que yo después voy a volver a utilizar probablemente. Por ejemplo, si yo quiero tener un vector y una función que me permita cargar el vector, ya tengo la función hecha. Si yo tengo un vector de enteros y quiero una función que me calcule el máximo, ya tengo esa función hecha. Y así. ¿Está bien? Esa es la idea de trabajar con funciones. Yo hago algo una vez, lo pruebo, sé que funciona bien, y lo dejo lo más genérico posible para que me sirva a futuro. ¿Sí? Ojo, es un tema difícil de captar al principio, de poder uno abstraerse y decir, bueno, esto seguro que más adelante lo voy a poder volver a usar, entonces lo trato de dejar lo más genérico posible para poder usarlo nuevamente, pero con el tiempo lo van a poder lograr a eso. ¿Sí? Bien, ¿quedó entendido este enunciado y este problema resuelto? Esto queda grabado, porque grabé, sí, esto queda grabado, y el código lo subo para que lo tengan como ejemplo. Y si les parece, entonces resolvamos el 2, que ya es algo mucho más laborioso, tiene más puntos, más cosas para resolver. Esto sería ideal a futuro después usar una función para resolver cosas como estas. Y a ustedes les quedan muchos puntos, desde la A a la F, ¿sí? Para resolver, ¿sí? Con, como vimos trabajando hasta ahora, algo de vectores, algo de estructuras de repetición, decisión, todo lo que vimos, ¿sí? Contadores, acumuladores, banderas, todo mezcladito. Entonces, ¿tienen algo que hacer? ¿Tienen ganas de hacer el ejemplo 2? Bueno, hagamos entonces el ejemplo 2. Lo que voy a hacer, porque no creo que alcance el tiempo para resolverlo en 10 minutos, que es lo que quedan, es, podemos cortar acá de vuelta, esperamos unos 5 minutos y volvemos a entrar y nos ponemos de lleno al enunciado. Ustedes, como tienen el link de esto, lo pueden ir leyendo para pensar cómo podría ser la resolución. ¿Les parece? Lo leen detenidamente y en 5 minutos volvemos a entrar y lo empezamos a resolver entre todos. ¿Sí? Bueno, entonces corto y seguimos en un ratito.